Así que vamos a comenzar en esta mañana. Yo voy a hablar un poquito, voy a leer acerca de las señales del fin. Está en Mateo 24, el versículo 3 en adelante. Vamos a ver si lo ponen en la pantalla. Dice así: Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hermanos, hoy en día escuchamos por todas partes a gente que se cree Dios y diciendo que Él es el Cristo. Hemos escuchado muchas veces gente que ha sacrificado hasta niños diciendo que son Cristo y que Cristo los mandó. En el tiempo que está hablando el Señor, dice que nosotros veremos estas cosas. O sea, son señales del fin, más todavía no es el fin. Eso es lo que dice más adelante. Dice entonces de que, por ejemplo, el otro día escuchaba a una gente ahí en la televisión que vio una mancha en la pared y había una silueta que se les ocurría que era la cara de Cristo, y empezaron a adorarlo, y el dueño de la casa dijo que él era un enviado de Dios y que estaba... Y la casa se llenó de gente, porque sabe que la gente, hermano, está con hambre de escuchar la palabra de Dios, pero la verdadera palabra de Dios la encontramos aquí en la Biblia, no está en otro lugar, no está allá donde dijo el hombre, aquí apareció Cristo, porque así no va a aparecer Cristo. Más adelante nos enseña este capítulo. Dice que a muchos engañarán. Le está advirtiendo a los discípulos del Señor Jesús de que no crean, porque a muchos engañarán, pero ustedes estén apercibidos, ustedes sepan la verdad. Y la verdad está en Cristo. Dice que en el versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mire, esto está pasando todos los días, a través de generación en generación. Hemos oído de guerra, rumores de guerra, pero el Señor dice: no se turben, es necesario que todo esto acontezca, pero ¿aún qué? Aún no es el fin. O sea, son señales. Es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Y el 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Leámoslo, hermano. Habrá pestes y hambres y terremotos. Y todo esto será, ¿qué? Principio, solo principio de dolores. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de guerra, de hambre, de terremotos. Escuchamos por todas partes de guerras y rumores de guerra. Hay tantos tipos de guerra, hermano, no solamente las guerras que se arman entre países, sino que a veces hay guerras internas. Ahora mismo estamos en guerra, creámoslo o no, Estados Unidos está en guerra. Y no solamente en guerra mundial, ni en guerra con otros países, sino que hay una guerra interna. Hay una guerra que se está levantando, país contra país, nación contra nación. O sea, tenemos que estar apercibidos de lo que está pasando, hermano. Pero esto no es el fin, todavía dice el Señor. Esto es, ¿qué? Dolores de parto. Sí, principio de dolores, son como los dolores de parto, dice también. Dice que será principio de dolores, o sea que nada de lo que está ocurriendo todavía es el final. Cuando Jesús habló de estas calamidades, las habló como principio de dolores, lo que dice el hermano Juan. Como una mujer cuando va a parir, cuando va a tener un hijo. Comienzan primero, ¿qué? Los dolores, después las contracciones, después se rompe la fuente, y todo es dolor, 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 dolor. ¿Hasta cuándo? Hasta que nace el niño. Cuando ya el niño nace, ya viene un alivio.
Y eso es lo que estamos esperando, hermano. Esto es principio de dolores y no va a parar porque vamos en una catarata al infierno. Todos los días se escucha todo mal. Todo es malo. Todo hay pecado por donde uno se dé vuelta. Nuestros hijos, nuestros nietos están expuestos todos los días a un campo minado afuera, un campo de guerra. Estamos viviendo principios de dolores. Estamos viviendo lo que vamos a experimentar hasta el día en que Cristo venga. Y allí vamos a poder descansar. Bueno, dice que todo es principio de dolores. Dice el Señor, cuando vean ustedes estas cosas, guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos, dice que todavía no es el fin. Y el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros que se aborrecerán. Y el 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántos falsos profetas escucha usted en la televisión? Estos días hablábamos con un hermano en el Ágape, el hermano Claudio me estaba diciendo que él sigue a algunos pastores y que el otro día se quedó espantado por un pastor que predicaba, parecía muy pegado a la palabra de Dios, pero después él ponía de su cosecha. Y este pastor no era solo que él ponía de su cosecha, sino que salió al altar a predicar en tacos, con tacos de mujer. Y me lo mostró y me dice, mire cómo predica de bien este pastor, pero mírelo. Y lo miro y caminando en tacos en el altar. Falsos profetas, hermanos, nosotros sabemos la verdad. No hay falsos profetas que se levantan en el nombre de Cristo, pero no lo son. Y el Señor Jesús está advirtiendo esto. Hay muchos falsos profetas y no se ajustan a la Biblia ni a la palabra de Dios. En el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y será predicado qué? Este evangelio será predicado, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea, nos falta un poquito. Resulta que la reunión de Nos Agape nos entregó el hermano Emanuel un librito que dice Orando por los no alcanzados. Y mirábamos ahí en el librito que dice, cada punto rojo son 50.000 personas no alcanzadas en tribus y naciones a las que no ha llegado el Evangelio. Y tal vez esa es la urgencia que hay en este momento para nosotros los creyentes, los cristianos, es predicar el Evangelio donde no se ha oído. Porque sí hay mucho, uno dice, no, la tecnología ahora alcanza todo. Con la tecnología llegamos a todas partes. Pero no, hermano, hay muchas tribus que no han sido alcanzadas. E incluso el pastor está programando un viaje para Nigeria. ¿Es Nigeria o no? Níger. Níger. Ok, hay tribus que no han escuchado del Evangelio, tal vez allí. Hay gente que no ha escuchado del Evangelio. Entonces, hermano, si podemos apoyar a las misiones, tenemos que apoyar porque es de la manera en que vamos a hacer crecer un poquito más la población de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, hermano, la maldad, como decía recién, hay tanta maldad en el mundo, hay tanta cosa oculta. Mientras un cristiano se levanta, 10 personas que no creen se levantan. Y cuando un cristiano se levanta, el diablo también se levanta. Y hay tanta oposición que usted le quiere hablar a la gente y la gente no cree, no quiere creer. Y esto es lo que va a seguir pasando porque será predicado el Evangelio. Y aquí vemos la declaración importante que hace Jesús. No va a venir el fin hasta que sea predicado este Evangelio en todo el mundo. Por eso, hermano, tenemos que orar por los no alcanzados.
O sea, es un propósito que hay en los ágapes, orar por ciertas tribus del librito que nos entregaron, para orar por la gente que no ha oído de Jesús. Porque dice que no va a venir Jesús hasta que todo el mundo, toda nación, tribu y lengua hayan escuchado el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y esa es una predicación aparte que el pastor la va a hacer luego. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar su capa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ahí está. Porque yo veo esto, son todas señales del pueblo de aquel tiempo, ¿no? El Señor Jesús está hablando a sus discípulos y le está hablando de su entorno. Y por eso se menciona la azotea, la capa y otras cosas, el día de reposo, que eran las cosas que ellos guardaban y acostumbraban. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie ¿qué? Sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué cree, hermano? ¿No se le hace que los días están un poquito más cortos? Yo algunas veces digo, empezó el día y se fue volando, ¡pum!, ya es noche. Y yo a veces siento, ¿será alguna parte de la señal que nos dejó nuestro Señor Jesucristo por causa de los escogidos? O sea, acortar el tiempo de lo que va a venir, del sufrimiento, de la maldad y de todo lo que estamos rodeándonos hoy en día. El 23, vuelve a decir el Señor Jesús, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dice? No lo creáis, porque se levantarán con palabra de Jesucristo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales de prodigio de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Hay que tener cuidado y hay que estar preparados, hermanos, porque sí se van a levantar, y se levantan ya, falsos profetas y falsos cristos, y que hacen señales de prodigio, o sea, hacen señales También contaban en el Ágata el otro día de una mujer que estaba con un predicador grande, con multitudes de personas ahí, y el predicador la llamó a una persona porque tenía su bracito recogido, y que en el altar la persona le creció el brazo. Y estaban todos diciendo, que el profeta hizo milagros, el Cristo. Entonces, hermano, la gente está buscando hambrienta, sedienta del Señor, pero muchas veces caen en lo que no es bíblico, no es pegado al Evangelio, no es de un creyente. Entonces, hermano, tengamos cuidado con eso que vemos también por la televisión. En el 25 dice, ya se los he dicho antes. Otra vez, esto es bien importante, el Señor Jesús lo recalca varias veces en este capítulo. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo de Dios, o del Hijo del Hombre. Mire, hermano, repitamos esto. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo de Dios. O sea, no hay que creer cuando te digan está allá, no, está acá, no. Porque cuando Cristo venga, todos lo vamos a ver. Todo ojo le verá, dice. Así será la venida entonces del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Tiempo de sufrimiento. Este tiempo, si no fuera cortado por causa de los escogidos, sería un tiempo de angustia como el que proclama aquí la palabra. Otra vez advierte de los falsos cristos y profetas
que surgirán, y describe su venida como una llegada repentina, o sea, como un relámpago, como un rayo. Va a ser de repente, nadie sabe la hora, nadie sabe el día, ni aún los ángeles del cielo, solo mi Padre, dice Jesús. Entonces, no creamos cuando dicen, ahí viene Cristo, ya vino. Yo me acuerdo cuando yo estaba niña, me acuerdo mi familia, mi mamá, mi papá eran católicos, y ellos inculcaban mucho esto de que Dios te va a castigar, y antes que venga Diosito, me decían, tiene que estar de rodillas. Tenía como 7, 8 años, pidiéndole a Dios que te perdone. ¿Qué pecados puede tener un niño? Pero sin embargo ellos así me inculcaban a mí, pídele a la Virgencita que no se acabe el mundo, porque cuando se acabe el mundo, si tú no estás limpio, te va a llevar el diablo. Y entonces así empezamos nosotros a crecer con creyendo que así es Dios. Pero nosotros sabemos que hay un Dios bueno, grande en misericordia, justo, verdadero, que nos ayuda y nos salva, hermanos. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice el 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí miramos como que hay un tiempo marcado por desastres, por eventos cósmicos, el cielo, las estrellas, la luna, todas estas cosas. Y se siente un poco apocalíptico, pero a lo mejor sí es. Pero esto es el final, o sea, ya está a las puertas. Y entonces dice, y entonces lamentarán todas las naciones que escucharon la palabra del Señor y no la aplicaron a su vida. Porque hay mucha gente, yo creo que hay muy pocos cristianos arrepentidos, yo no creo eso. Yo creo que cuando uno tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, no vuelve atrás. No creo que vuelva atrás. Hay algo en uno que yo siento que es el sello del Espíritu Santo que nos insta a seguir con ese temor a Dios, pero ese temor del bueno, no por miedo, temor a Dios. Entonces yo creo que toda la gente que no ha querido oír la palabra de Dios, esta es la que se va a arrepentir, esta es la que va a lamentar. Porque nosotros ya escuchamos la palabra de Dios y dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esto, como decía, parece un poquito apocalíptico, pero Jesús está previniendo a sus discípulos. Y esta palabra cobra vida cada día en la vida de nosotros. Tal vez Cristo no venga mañana, tal vez sí. Tal vez no venga en un mes, tal vez sí. Tal vez no venga en 100 años, tal vez sí. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados siempre, porque no sabemos el día y la hora. Y ni siquiera sabemos el día y la hora hasta cuándo vamos a vivir aquí, porque podemos salir a la calle y se acabó mi vida, y hasta ahí estábamos. Entonces, por esa razón también, siempre debemos estar nosotros prevenidos. Dice en el versículo 32 de la higuera, aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De la higuera aprender, hermano, está cuando las ramas están tiernas, está brotando ya por venir el fruto, ya está por venir el fruto, y eso es lo que nosotros esperamos. Cuando ustedes escuchen de estas señales, ¿cuáles? Las que recién leímos, las que recién oímos. Estas señales es que ya está cerca, ya está a las puertas. Cristo viene pronto. Cristo viene ya, y yo se lo digo en este lugar,
Cristo viene ya, porque las señales se están cumpliendo al pie de la letra. Y entonces va a llegar el momento en que muchos lamentarán no haber creído, porque el Hijo de Dios está por venir. Y no es un cuento, porque yo he hablado con gente y dice, hoy no se te hace eso muy fantasioso, que Cristo va a volver y que va a volver en las nubes de los cielos. Hay personas que no creen. Todavía hay gente que ha oído, ha leído y todavía no cree. Y esto es lo que sigue pasando. Aunque el día y la hora nadie lo sabe. Pero el día y la hora, dice el 36, nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no, ¿qué dice? Y no entendieron hasta que el diluvio se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo de Dios. La falta de fe, hermano. Hay falta de fe. La gente no quiere creer. Pero mire lo que pasó. Aquí está mencionando en los días de Noé. La gente no creyó hasta que vino el diluvio y se lo llevó ¿a quién? A todos se los llevó. A todos. Bueno, Noé encontró gracia en el Señor. No podemos saber cuándo esto va a suceder, pero hay que estar listos. Pero como eran los días de Noé, ¿y cómo eran los días de Noé? Solo se salvaron 8 personas por voluntad de Dios, porque Dios encontró que Noé era justo y caminó con él, dice la palabra. Dios encontró justo a Noé, dice que Noé era un hombre justo. Y por causa de Noé entró su esposa, entraron sus 3 hijos y entraron las mujeres de sus hijos. Tenemos que orar, hermanos, todo el tiempo. Y especialmente si somos cabeza de hogar. Si somos mamá, papá, tenemos que orar por nuestra familia, por nuestros hijos, porque Dios es grande en misericordia y a lo mejor nuestros hijos nos buscan al Señor como nosotros, pero por causa de Noé se salvó la familia. Entonces, hermano, eso es una esperanza muy buena. Desde el principio la humanidad se volvió mala, dice la Biblia. El corazón del hombre era de continuo al mal. De aquí estamos hablando ya de los días de Noé. El corazón del hombre era de continuo al mal. Es más, la naturaleza humana, hermano, sin Dios es mala. Somos personas que no tenemos valor, por no decir no valemos nada, si no tenemos a Dios. Aquí se trata de tener a Cristo, se trata de tener a Dios, porque sin Dios no somos nada. Y nuestra naturaleza humana nos va empujando cada día a hacer de continuo al mal. Si puedo hacer mal aquí o acá, sin darme cuenta, a lo mejor despacito, sin ofender a nadie, pero hago cosas malas. Y el corazón y la mente del hombre iba de continuo al mal en este tiempo de Noé, y por eso el Señor dice que, mire, en el 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, y así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire, yo me imagino a Noé construyendo el arca. Yo digo, Dios le dijo, dile que voy a raerlos de la faz de la tierra. Todo ser viviente va a desaparecer, todo se va a acabar, porque yo he encontrado que no hay un justo bueno, no hay nadie bueno. O sea, todos los designios del hombre son de continuo al mal. Entonces no hay nada más que destruirlo. Y dice que en la tierra nunca había llovido antes. Nunca llovió, la tierra se regaba con un vapor que salía de la misma tierra. No había caído nunca una gota de lluvia de arriba. Entonces la gente, ¿qué decía? Lo mismo que decimos ahora, ay, pero que un cuento muy bonito que Cristo va a venir en las nubes del cielo. Ellos decían, ay, viejo loco, ¿qué? Si nunca llovió en la tierra. ¿Cómo se le ocurre estar diciendo que va a llover y que va a destruir la tierra con diluvio si nunca hemos visto lluvia? ¿De qué está hablando este señor? Y el viejito con el martillo construyendo el arca como Dios le había mandado, como Dios le había dicho, con los hijos y
y las mujeres ahí me imagino también ayudarían. Y mientras tanto les decía, Dios va a mandar el diluvio y se va a acabar toda la tierra. Y mientras tanto él predicaba y predicaba, la gente más lo criticaba. Entonces, ¿qué pasó? Hasta el día que llegó cuando Jehová había dicho, los animales más obedientes que el hombre entraron como Dios mandó. De 2 en 2 entraron al arca. Yo a veces pienso los animales inteligentes, a veces más que uno. Los animales son muy inteligentes y mire, cuando uno mira a los animales entrando de 2 en 2 como Dios lo había dispuesto, uno piensa, obra de Dios, pero Dios es muy bueno. Y en el año 600 de la vida de Noé, en Génesis 7:11, dice así, Génesis 7:11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo. ¿Saben? Miren qué palabras más contundentes. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Uno dice, cataratas del cielo. Yo me imagino cayendo cataratas del cielo, obviamente iba a inundar toda la tierra. Y fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Y así como en los días de Noé estamos predicando que Cristo viene pronto, que Cristo viene ya, y la gente no cree. Estamos igual que en los tiempos de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, la rutina de los días, de la vida. Entonces, aquí hay un paralelo entre los días de Noé con la venida del Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, hermanos. Despiértate tú que duermes, dice, y te alumbrará Cristo. Entonces, hermanos, sí, gracias. Tuvieron mucho tiempo para arrepentirse y estar a cuentas con Dios. A lo mejor 100 años, 75 años, 120 años, yo no estoy segura. Pero ¿necesitamos 100 años para arrepentirnos? ¿O la gente necesita 100 años para arrepentirse? No creo. Las señales se están cumpliendo, Cristo viene ya. De la misma manera como Noé entró al arca, nosotros estamos entrando al arca cada viernes, cada domingo, cada vez que venimos a buscar al Señor. Porque no hay otra razón por la que estamos aquí, si no es para dar testimonio que creemos en aquel que nos salvó, que nos dio vida eterna. Amén. Es por eso que estamos aquí, no estamos aquí ni por... Nos encanta estar en el templo porque es algo bonito, pero no estamos aquí por eso. No estamos por la comida, ni por los hermanos, Estamos aquí porque Cristo nos salvó, porque hay esperanza en Cristo, porque vemos todos los días como Dios obra en cada uno de nosotros, dando sanidad, dando bienestar, dando protección, dando provisión. Dios es bueno, hermano, nunca nos ha dejado. Amén. Aunque no hayamos estado en el camino de ser evangélicos, cristianos, nunca nos ha dejado. Siempre nos ha sostenido, porque dice su palabra que desde el vientre de nuestra madre ya estábamos apartados. Y yo creo, hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz, cada gota de sangre allí tenía su nombre, tenía mi nombre, tenía el nombre de nosotros. Y por eso que nosotros seguimos aquí de pie proclamando que Jesús es el Señor y que Él es nuestro Salvador. Amén. Y Él es nuestro protector y Él es todo para nosotros. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.